capítulo 1, verso 29, lo leímos al principio. Juan capítulo 1, verso 29. Cuando usted lo tenga, solamente diga amén. Juan capítulo 1, verso 29. Dice así en el nombre de Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a todos a una sola voz. La última frase dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacerlo nuevamente todos fuerte a una sola voz. Dice: He aquí. Aleluya, gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hora. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza en el día de hoy: el Cordero. Tan sencillo como eso, el Cordero, el Cordero. Y este texto que leímos inicialmente nos habla de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que quita el pecado de la humanidad. A manera de resumen de una de las últimas enseñanzas que aprendimos hace algunos días atrás, si mal no recuerdo, creo que fue el jueves pasado, que se hablaba acerca del poder de la sangre. No sé cuántos de los que están aquí recuerdan, pero aprendimos que dependiendo la jerarquía, dependiendo la jerarquía de los pobladores de Israel, era el tipo de holocausto, es decir, el tipo de sacrificio que ellos tenían que traer. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Y aprendimos que si, por ejemplo, el sacerdote ungido, así dice la palabra de Dios, si el sacerdote ungido pecare, debía sacrificar un becerro sin defecto. Esto usted lo puede encontrar allí en el libro de Levíticos, en el capítulo 4, verso 3. También aprendimos a través de la enseñanza que si la congregación de Israel pecare, también debía sacrificar un becerro. Si la congregación pecare, debía traer un becerro. Esto también lo conseguimos ahí en Levíticos, en el capítulo 4, verso 13. Estoy haciéndole un pequeño resumen de lo que aprendimos algunos días atrás, algunas semanas atrás. Dice también que si un jefe de Israel pecare, debía sacrificar un macho cabrío sin defecto alguno. Esto usted también lo puede ampliar, ese conocimiento lo puede ampliar allí en el libro de Levíticos, en el capítulo 4, verso 22. Si alguna persona del pueblo pecare, una persona común, cuando se habla de jefe, ya ustedes entienden que es una persona que tiene a su cargo una familia, o es jefe de una tribu, es jefe de una familia, en fin. Pero ahora dice en Levíticos capítulo 4, verso 27, dice que si alguna persona del pueblo pecare, debía sacrificar una cabra. Pero también entendimos a través del estudio de la palabra de Dios que hay un holocausto común que reemplaza el becerro, reemplaza la cabra, reemplaza los machos cabríos, y era el sacrificio de un cordero. Lo que apunta que el mejor de todos los sacrificios era el cordero sin defecto alguno. Y eso lo podemos ver allí en el libro de Levíticos capítulo 4, verso 32. Para hacerle una pequeña ilustración al respecto de lo que entendí a través de las escrituras, es que cada uno de estos animales estaban preparados, diseñados, vamos a decirlo de esta manera, para cualquiera de estos que pecaren. Debían de sacrificar cabras, debían de sacrificar machos cabríos, debían de sacrificar becerros, pero también dice la escritura que si alguno trajese ofrenda, dice que trayendo ofrenda, trayendo un cordero, entonces comienza a hacer una serie de referencias al respecto de cómo debía ser el sacrificio del cordero. Pero para aclararle un poco el asunto, lo que entiendo a través de las escrituras es que aunque habían algunos sacrificios que eran destinados para la jerarquía de Israel, también entendemos que había un sacrificio, un tipo de sacrificio que lo cubría todo, y era el sacrificio de un cordero. Amén. Y me llama mucho la atención de todo esto, es que hay diferencias entre un becerro, hay diferencias entre un ovejo,
Hay diferencia entre un macho cabrío y hay diferencias también entre un cordero. Amén. Y la principal diferencia entre becerro, machos cabríos, ovejas y cordero son las siguientes. En primer lugar, el becerro, el becerro es la cría de una vaca. Es decir, una vaca, es un toro pequeño, es un becerro, es una cría que tiene hasta 2 o 3 años, así establece el estudio, ¿no? El macho cabrío es un macho de la especie caprina, es decir, de las cabras. El macho cabrío es el macho de las cabras y se le conoce por sus cuernos más desarrollados, su olor fuerte, especialmente en épocas de celo, y su comportamiento dominante en el rebaño, a diferencia de la hembra, por supuesto la cabra, amén, que es un poquito más pequeña y generalmente se cría para la producción de leche, carne y reproducción, es decir, cría, amén. Y luego está el cordero. Y el cordero, ya todos conocemos que es un cordero. El cordero es una oveja que tiene una edad inferior a 1 año. La oveja es un animal rumiante y está domesticado o se puede domesticar. Y como dato muy curioso de todo este estudio es que las ovejas, los corderos fueron los primeros animales en ser domesticados por el ser humano, para que se lleven ese dato por allí. Pero ¿sabe por qué me llamó la atención introducirme un poco en todo este tema del cordero y entender por qué un cordero? ¿Por qué el Señor eligió un cordero? ¿Por qué el Señor, teniendo el poderío, teniendo esa majestad, por qué Él no eligió más bien un animal que pudiera representar esa autoridad que viene de parte de Dios? ¿Por qué no eligió un águila? Que el águila cuenta con unas características impresionantes. Tiene unas alas gigantes, inmensas. Puede surcar las alturas, puede pasar por encima de tornados y tormenta. Y tiene una vista impresionante. Pero ¿por qué no eligió un águila el Señor para representar, aleluya, el cubrimiento de pecado, del pecado de la humanidad? ¿Por qué no eligió un león? Un león es un animal que también tiende a tener una apariencia bastante significativa, muy relevante, de mucha autoridad. Ustedes ven un león y ustedes se asustan, ¿verdad que sí? Ustedes ven un corderito y les provoca abrazarse con ellos. Se tiran al suelo, lo abrazan, lo lanzan para arriba, ¿cierto? Ustedes no harían eso con un león, con un leopardo, con un tigre. No haríamos eso con ninguno de ellos. Y me llama mucho la atención porque el Señor, en la autoridad que Él tenía, Él pudo haber elegido cualquiera de estos animales. Y yo sé que de seguro algunos de los que estamos aquí, por no decir que todos, si nos pusieran a elegir un animal que represente su vida, muchos de los que están aquí, por no decir todos, elegirían animales que tengan esa autoridad, que tengan una ponderación ante la raza humana. ¿Cierto o no? Elegiríamos elefantes, un animal muy grande, de mucha estatura, de bastante peso, imponente. ¿Cierto o no? Elegiríamos, qué sé yo, tantos animales que son imponentes. Pero me llamó mucho la atención entender por qué razón el Señor eligió ser un cordero. Por qué el Señor tuvo esa representativa a través del cordero. Y habiendo tantos animales importantes, ¿por qué Dios elegiría un cordero? Ese animal que podía representar la redención y el perdón del pecado de la humanidad. La respuesta de esta pregunta es bastante simple, aleluya. Y es que Dios escogió la figura de un cordero porque esta representa inocencia, esta representa pureza, esta figura representa sumisión y son cualidades esenciales para el sacrificio perfecto que Jesús iba a cumplir en la cruz del Calvario. Y hay muchos datos que hablan al respecto de esto. En primer lugar, el cordero es símbolo de inocencia y pureza. Y en la Biblia, el sacrificio exigía un cordero sin mancha ni defecto. Eso nosotros lo podemos encontrar allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 5, dice: el animal sería sin defecto,
macho de un año. Pero también vemos en Levíticos capítulo 4, verso 32, que dice: y si por su ofrenda por el pecado trajese cordero, hembra sin defecto traerá. Esto prefiguraba a Cristo, quien fue sin pecado y dio su vida por la humanidad. Es decir, esto representa a nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad, no solamente por los que estamos hoy aquí celebrando este día, sino por los que vendrán después de nosotros, aquellos que aún todavía no han nacido, pero que Dios le permita, le dé la oportunidad de conocerle a Él a través del nacimiento. Todos ellos, aleluya, estarán bajo la cobertura de ese sacrificio, amén, de ese cordero perfecto. Esto prefiguraba a Cristo, quien fue sin pecado y dio su vida por esta humanidad. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, amén, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí está haciendo referencia a que ese cordero perfecto es Jesucristo, aleluya. ¿Y cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Aleluya, denle un aplauso al Señor Jesucristo. En segundo lugar, el cordero refleja sumisión y también refleja obediencia. Digan sumisión y obediencia. Son características que a veces a algunos de nosotros nos cuesta tener. Pero fíjense lo que dice Isaías 53, 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna oportunidad de la vida han analizado acerca de esta figura. Imaginarse al Señor yendo ante aquellos que le habían capturado de manera de humillarle ante la humanidad, y luego darle muerte a través de una muerte tan dolorosa como también lo pudimos escuchar y analizar hace algunas semanas atrás. Pero lo cierto de todo es que un animal, por ejemplo, como el león, un animal como el búfalo, representa fuerza, amén, representa vigor y representa lucha. Y estamos hablando de animales que no son sacrificables. Usted nunca va a escuchar en la palabra de Dios a alguien que diga: y sacrificó un león para Dios. Nunca, ¿verdad que sí? Y pudiera ser una tremenda ofrenda, porque a Dios le agrada los sacrificios. ¿Y qué más sacrificio que perseguir a un león y llevarlo a un altar y sacrificarlo? ¿Verdad? Sin embargo, hermano, el Señor Jesucristo tipifica el cordero. Y ya estos animales tendrían que luchar, amén, por sus vidas. Pero la misión de Cristo era de dar su vida en sacrificio, no de imponer su autoridad por las fuerzas. Amén. En resumen, Dios no escogió a animales fuertes, a animales rápidos o animales imponentes, porque el sacrificio no era sobre el poder físico, sino sobre la obediencia, sobre la pureza y la redención. Aleluya. Jesús primero vino a servir y a morir, y luego regresó a reinar triunfante. Aleluya. ¿Y cuánto le dan la gloria al Señor por eso? A reinar con autoridad. Aleluya. Y en el cielo, el Señor es un león, pero para la humanidad es un cordero, o necesita un cordero. ¿Sabe qué dice Apocalipsis capítulo 5, verso 5? Y es uno de los textos míos favoritos, y siempre he considerado que allí en estos textos hay cosas que son muy importantes para nosotros. En primer lugar, en todo lo que tiene que ver con la parte doctrinal. Y en segundo lugar, nos habla acerca de la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 5:5, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, escuchen muy bien esta frase, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir los sellos, amén, los libros y desatar sus 7 sellos. Y dice el escritor, que en este caso fue Juan el que estaba experimentando todo esto, y dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Amén. Miren lo impresionante que es esto, pero se los voy a resumir un poco con mis propias palabras. Se los voy a parafrasear. Pero resulta que Juan estaba llorando, dice las escrituras, porque no había un digno de desatar los sellos. Y mientras él estaba llorando, estaba angustiado, y él decía: no hay un digno, ni aquí en la tierra, perdón, ni aquí en el cielo, ni allá en la tierra, para que pueda desatar los sellos. Dice la palabra del Señor que uno de los ancianos se acercó a Juan y le dijo: Juan, no llores más. No estés entristecido, no te lamentes tanto, porque tengo una buena noticia para ti, Juan. El león ha vencido, el león de la tribu de Judá, el león, la raíz de David, ha vencido. Y esto es algo impresionante, porque dice la palabra de Dios que cuando Juan se volteó a mirar el león, para ver la apariencia del león, para ver su rostro, para ver las características del león, dice las escrituras que él lo que miró fue un cordero y lo vio como inmolado. Eso quiere decir, aleluya, que mientras en el cielo hay autoridad, aleluya, nosotros requeríamos un cordero que pudiera quitar la mancha del pecado, esa mancha que nos atormentaba a ti y a mí. Pero qué bueno por ese cordero que murió en la cruz del Calvario para borrar la mancha del pecado de la humanidad. Lo que quiere decir que allá en el cielo hay autoridad. Aquí en la tierra también hay autoridad, pero mientras el cielo mira un león, mientras el cielo mira esa autoridad imponente, nosotros requeríamos un sacrificio por la humanidad. Usted y yo requeríamos que alguien, aleluya, viniera a esta tierra y se hiciera hombre como lo hizo el Señor, aleluya, muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para que usted y yo en este tiempo pudiéramos gozar de esta salvación tan gloriosa, tan hermosa. Amén. Hay algunos datos curiosos que nos dan una alegoría de Jesús como cordero y un cordero animal. Es decir, hay algunas similitudes que asocian la vida espiritual y un cordero animal. Y quiero decirle que los experimentos con sangre de cordero se han realizado en diversas áreas de la ciencia, especialmente en la medicina, en la biotecnología y en la agricultura. ¿Sabía usted que existe una compatibilidad entre la sangre de la raza humana y la sangre de un cordero? ¿Sabían ustedes esto? Hay mucha compatibilidad. Hay muchos estudios que han demostrado que hay una compatibilidad, hay una similitud entre la sangre de un cordero y la sangre de un ser humano. Y por este motivo la ciencia se ha interesado en realizar diferentes tipos de experimentos, como por ejemplo, uno de los experimentos es experimento de medicina y farmacología. Estudios sobre coagulación y tratamientos sanguíneos. La sangre del cordero se ha usado para investigar procesos de coagulación y desarrollar tratamiento para trastornos sanguíneos. Esto lo han hecho, la ciencia ha hecho todo esto. Investigación, la ciencia ha investigado la sangre, ha puesto la sangre a algunos experimentos de manera de investigar suero y anticuerpos a través de la sangre de un cordero. Se ha estudiado componentes de la sangre del cordero para desarrollar sueros y tratamiento contra infecciones. Todo esto lo dice la ciencia. La ciencia en su desarrollo ha conseguido esas similitudes entre estos dos tipos de sangre, y ellos han hecho estudios para tratar de ser un poco más compatible la sangre del cordero con la sangre
de nosotros, los seres humanos, y a través de la sangre del cordero se han hecho experimentos que pueden ser beneficiosos para el ser humano. En primer lugar, estudios sobre coagulación y tratamientos sanguíneos. Y en segundo lugar, investigación de sueros y anticuerpos. Amén. Y esto se ha estudiado, estos componentes de la sangre del cordero, para desarrollar sueros y tratamientos contra infecciones para el ser humano. Esto lo dice la ciencia. Ustedes lo pueden averiguar en cualquier otra parte y usted se va a conseguir con este dato impresionante. Si eso, hermano, lo hace la sangre de un animal común, aleluya, ¿qué tanto entonces hará la sangre de Jesucristo en nosotros? Amén. Otro estudio más, otro estudio importante es la biotecnología y genética. Cultivo de células y tejidos. El suero de cordero se usa en laboratorios como medio de cultivo celular para investigar en biotecnología. Experimentos de inmunología se usa en estudios sobre sistema inmune y la respuesta a enfermedades. Estos son investigaciones. También se han hecho investigaciones biomédicas, estudios de compatibilidad sanguínea. Se ha investigado su posible uso en transfusiones experimentales y en la producción de hemoglobina sintética. También se ha estudiado y se ha hecho tratamientos para herida y regeneración. Algunos estudios analizan compuestos de la sangre de un cordero que podrían ayudar a la cicatrización de heridas en el cuerpo humano. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque este estudio está muy asociado con la verdad espiritual, porque sabemos que mediante la sangre del Señor Jesucristo, aleluya, nuestras heridas fueron sanadas. Amén. Esta sangre derramada, aleluya, sana las heridas del alma, sana las heridas del espíritu, sana las heridas de la humanidad. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos cura de la lepra del pecado. Aleluya, denle un aplauso al Señor Jesús. Estos son estudios médicos. Otro estudio también científico dice que tiene un sistema de circulación y los corderos tienen una sangre resistente. La sangre del cordero tiene una gran capacidad de oxigenación, lo que le permite sobrevivir en climas fríos, altamente fríos, en condiciones adversas, en calor, en lluvia y en alguna nevada. Esto son características de un cordero. El cordero tiene tanto oxígeno, su sistema de circulación, amén, sanguínea, lleva mucho, tiene mucha capacidad de oxigenación, lo que permite sobrevivir a cualquier clima extremo que pueda existir. Aleluya. Y sabe algo, una de las profecías de Isaías, haciendo referencia al Señor Jesucristo, se encuentra ya en Isaías capítulo 4, verso 6, y dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra la turbación, contra el turbión y contra el aguacero. Lo que está diciendo Isaías es que en los postreros días habrá un abrigo para la humanidad. Amén. Habrá un abrigo para ti y para mí, que nos pueda cubrir del calor del día, pero que también pueda servir de refugio. Es un escondedero, aleluya, contra cualquier clima, contra cualquier adversidad climática, bien sea frío o bien sea calor. Y está hablando del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Aleluya. Otra facultad que tiene el cordero, y esto me encanta mucho, es que la lana del cordero es naturalmente autolimpiante. La lana del cordero es autolimpiante, es impermeabilizante, impermeable. Amén. A diferencia de otros animales, la lana del cordero contiene lanolina,
que es un aceite natural que repela la suciedad del agua. Es como que si estuviera diseñado para mantenerse sin mancha alguna. La lana del cordero es impermeable. Qué tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo. Por eso es que los corderos andan limpiecitos, porque tienen un aceite especial que les permite siempre estar limpio. Ya cuando el cordero ya alcanza una edad, por eso es que el Señor no decidió ser una oveja, porque la oveja tipifica otra cosa. Pero el cordero tiene muchas virtudes. El cordero tiene muchas virtudes. Y por ese motivo Dios eligió un cordero que representa la redención de este mundo. Aleluya. Pues el mismo Jesucristo es el cordero más limpio. Amén. Sin pecado alguno, sin mancha ni contaminación. ¿Y cuántos celebran a Jesucristo en este tiempo? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, y por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado alguno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene un aceite especial, Él tiene la unción, aleluya, que está en Él. Esa unción que tú y yo podemos recibir de parte de nuestro Dios, que es la que nos purifica, que es la que nos limpia, que es la que nos puede mantener limpios de cualquier pecado en esta hora. Amén. Otra virtud del cordero, estamos hablando del cordero, y le decía al principio que me llamó mucho la atención el por qué el Señor eligió un cordero. Otra virtud del cordero es que el cordero puede recordar rostros y emociones. Los corderos tienen una memoria facial increíble. Pueden recordar rostros de personas o de su madre. Pueden recordar rostros de su pastor y otros miembros del rebaño por años. Además, reconocen estados emocionales y reaccionan a ello, los que lo hacen un animal altamente empático. Empatía. Digan conmigo empatía. Por eso el Señor eligió ser un cordero. Es por esa razón que nuestro Dios nunca olvida ninguno de los estatutos que han sido establecidos para ti y para mí. Él ha establecido muchas promesas que son para ayudarnos, para beneficiarnos, para bendecirnos. ¿Sabe por qué? Porque Él no olvida tu rostro, Él no olvida tu cara, aleluya. Él tiene empatía del ser humano, de ti, de mí, aleluya, de nuestros hijos, nuestra familia. Porque el Señor no olvida rostro. Así como el cordero tiene esa facultad de no poder olvidar rostro por años, tenemos a un Dios que tiene una mente que es superior a todas las mentes de todos los seres existentes en este planeta o en el universo entero. Tenemos a un Dios que no olvida las promesas que te hizo. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo seré tu guardador, yo pelearé por ti, yo estaré contigo siempre. Yo seré tu sustentador. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar calor en los momentos de frío, yo te voy a dar cobija en los momentos de frío. Ese es el Dios a quien yo predico, ese es el Dios a quien nosotros hemos venido a exaltar, el Cordero. Aleluya. Otra virtud del cordero, otra virtud del cordero es que su sacrificio es silencioso. Cuando un cordero es llevado al matadero, generalmente los corderos no emiten ningún tipo de sonido. Y yo estaba averiguando un poco al respecto y me puse a ver algunos videos de cómo capturaban a los corderos. Mire, y es tan tremendo mirar la cara tan tierna de esos animales y su inocencia.
que usted lo puede tomar con un cuchillo aquí en la boca. Cualquiera se puede imaginar que la vida está a punto de perder. Cualquier animal puede imaginarse que a través de una herramienta como un cuchillo, un palo, usted se le acerca a un perro hasta con una piedra invisible y los perros salen corriendo. Cuando un perro se acerca a usted, le voy a dar una técnica. Estamos en una escuela dominical y hemos venido a aprender. Cuando el perro venga como con la intención de morder, gracias a Dios que aquí en España no se ve muchas de estas cosas. Pero en mi país yo tenía que correr cuando veía una manada de perros. Pero tenía una estrategia. ¿Sabes cuál era la estrategia? Agarraba la piedra invisible. Cuando yo agarraba la piedra invisible, salían corriendo todos. Ya ustedes saben, ¿no? Pero, hermano, y usted cuando analizan este punto del cordero, ustedes van a notar que hay algo bastante peculiar en este animal. La persona que los toma, los agarra y mientras los agarra, ellos están contentos, creyendo que ellos van a ir a una fiesta, creyendo que van a ir a un banquete. La persona que lo está tomando, sea un pastor de rebaño, de oveja, o sea alguna persona por comerlo, qué sé yo, puede tener el cuchillo en la boca, puede tener un palo en la mano y el cordero se acerca con una cara tierna. La persona lo toma, lo puede amarrar de los pies y lo tiene allí, amén, amarrado. Y mientras está amarrado, el cordero está calladito, no está emitiendo ningún tipo de sonido. Eso es una particularidad que tiene el cordero. Y me llamó mucho la atención saber que nuestro Dios, aleluya, se hizo como un cordero. Amén. Quizás él, en la autoridad que él tenía, la fuerza, amén, y toda una cantidad de poder para poder librarse de aquella situación. Él pudo haber hecho cualquier cosa. Él pudo haber hecho con los dedos algo y la humanidad pudo haber cambiado. Él pudo haber estado reflejado en otra circunstancia. Quizás él no, si él hubiese querido, él no pudo, no quiso pasar por algún tipo de humillación. No pasaba porque él tenía el poder para hacerlo. Pero ¿sabe lo que dice las escrituras? Aleluya, ¿sabe lo que dice? Dice Isaías 53:7, dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, lo hizo por amor a la humanidad, lo hizo por amor para cada uno de nosotros. Por eso hoy estamos conmemorando un momento tan sublime, tan importante como lo fue su muerte. Amén. Hoy estamos aquí, aleluya, y vamos a realizar un evento, como les dije al principio, tan necesario, tan importante para nosotros los cristianos, porque hoy vamos a recordar su muerte. Amén. Cada cosa que se va a celebrar en el día de hoy nos traerá a memoria cómo fue la muerte de aquel cordero. Él pudo haberse librado, pero él nos amó tanto, tanto que él se sacrificó a sí mismo. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Él permitió que fuese cacheteado, fuese golpeado, fuese quizás dado con látigos, amén, solamente por amor a ti y a mí. Eso lo hizo nuestro Dios, amén. Sacrificio silencioso, sacrificio silencioso. Otro punto más, y ya voy culminando todo esto, es que nuestro Dios, perdón, el cordero, tiene una característica importante, y es que tiene huesos increíblemente ligeros, pero muy fuertes. Muy fuertes son los huesos de un cordero. Los huesos de los corderos son ligeros pero resistentes, lo que permite moverse con agilidad. Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Amén. Esto es una palabra profética también. Éxodo capítulo 12, verso 46, haciendo referencia al sacrificio del cordero y cómo debía ser la consumación de él, dice: se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Esto está haciendo referencia, ustedes leen el contexto de allí de Éxodo y hace referencia a un cordero, al sacrificio de un cordero. Dice: y se comerá en una casa
y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Amén. Y la promesa de Dios mediante el Cordero Redentor es que Él guarda nuestros huesos. Él guarda nuestros huesos. Dice el Salmo que leímos al principio, hace un momentico, dice Salmo 34:20, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Es una promesa para nosotros en este tiempo. Es por eso que al Señor no le pudieron quebrar los huesos. ¿Ustedes sabían ese detalle? Que a todos los que eran crucificados, una vez que habían sido crucificados, les quebraban los huesos. Esto era una manera de saber e identificar si ya estaba muerto. Amén. Sin embargo, al Señor no le pudieron quebrar los huesos. Conociendo todos estos datos, hermano, debemos comprender la razón por la cual el Señor eligió ser un cordero y no otro espécimen. Amén. El Señor escogió ser un cordero porque hay muchas cualidades que se asocian a Él. El Señor es un cordero sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. Eso representa a nuestro Dios y por eso Él murió sin pecado alguno. Él murió para darnos la salvación. Él murió por nuestros pecados, porque nosotros sí habíamos pecado. Nosotros sí estábamos en pecado. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero nuestro Dios, aleluya, nuestro Dios que era santo, nuestro Dios que es santo, nuestro Dios que es limpio, nuestro Dios que no tiene mancha, que no tiene arruga, que no tiene contaminación alguna. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya. Y ya para finalizar esto, le voy a contar una anécdota que escuché de un predicador. Escuché de un predicador que manifestó que un amigo de él estaba manejando por una población donde habían pastores, estaban pastoreando ovejas. Y mientras estaba manejando por ahí, por esa pradera, por ese lugar, por esa montaña, no sé, dice el relato que se accidentó. Se accidentó. Y mientras estaba allí accidentado, él dice que aprovechó y habló con un pastor. Tenía tantas horas allí accidentado y él decidió hablar con un pastor. Este era un hombre que conocía las cosas del Señor y conocía el significado del cordero y todo esto, pero le llamó la atención el porqué, la importancia de un cordero. Y dice el pastor que se acercó a este pastor de ovejas y le dijo: te quiero hacer unas preguntas. Te voy a hacer unas preguntas. Yo quiero saber qué significado o qué importancia tiene el cordero. Para ustedes, ¿qué importancia tiene un cordero? Yo veo tantas ovejas hermosas, pero sé que hay algo que ustedes esconden, que pocos lo han manifestado, pero sé que hay algo detrás de todo esto. Hay un secreto. El pastor de ovejas le dijo: sí, tenemos un secreto importante. El secreto es que cuando estamos pastoreando las ovejas, siempre hay muchos depredadores que andan por allí. Estos depredadores lo que hacen es que atacan a las ovejas. El rebaño es muy grande. A veces nosotros los pastores estamos en un lugar y difícilmente podemos atender a todas. Pero cuando ya vamos al rescate, ya uno de esos lobos o esos animales depredadores ya han asesinado a una oveja. Y resulta que las ovejas tienen responsabilidades sobre sus corderitos. Y algo que tienen las ovejas es que las ovejas no amamantan un cordero que no es de él. Y cuando hemos visto que una madre oveja ha sido acabada su vida a través de ese depredador, nosotros evaluamos cuántas ovejas ha dejado esta oveja desamparada, cuántos corderitos ha dejado esta oveja desamparada. Y tomamos la decisión de sacrificar un cordero de una de las madres. Tomamos un cordero de una de las madres con todo el dolor. Lo degollamos y la sangre la vertimos encima de aquellos corderos que han quedado huérfanos. Y cuando colocamos esa sangre sobre el cordero huérfano, viene la madre del cordero que fue sacrificada y comienza a oler aquellos corderitos
e inmediatamente los adopta como si fuesen de ella. Comienza a amamantarlo y comienza a cuidarlo. ¿Y sabe qué puedo reconocer de todo esto? Que la única manera, la única forma que usted y yo podamos ser hechos o llamados hijos de Dios es a través de la sangre derramada por el Cordero. Esa sangre que fue derramada ya en la cruz del Calvario. Esa sangre fue derramada por todos nosotros. Ahora usted y yo tenemos acceso a la salvación. Ahora usted y yo podemos decir ciertamente, como dijo Juan en el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí a través de la sangre del Cordero que fue derramada en aquel lugar tan maravilloso. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Esto es algo tan impresionante, porque ahora entiendo que no somos huérfanos. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros tenemos al Padre, aleluya, que está en el cielo. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió por nosotros, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos hechos hijos de Dios, amén. No fue cualquier sangre la que fue derramada. No fue la sangre de un cordero cualquiera. Fue la sangre de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, aleluya. Era con sangre que debía haber comprado a esta humanidad. Él nos pagó a precio de sangre. No fue la sangre de un corderito que andaba por allí. No fue la sangre de un rebaño que andaba por allí. Fue la sangre del Cordero perfecto, aleluya. Hebreos capítulo 9, verso 22, y dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre los pecados no son perdonados. Hoy estamos en un momento de mucha importancia. Hoy vamos a estar celebrando la cena del Señor. Usted allí en su lugar, aleluya, en breves momentos pasará el pastor a oficiar esta ceremonia. Pero usted tiene que estar allí meditando en cada una de las cosas que el Señor vivió en ese momento tan trágico. Recuerde que por nosotros Él vivió humillación. Recuerde que por nosotros Él recibió latigazo. Recuerde que por nosotros Él fue golpeado, fue escupido. En una oportunidad, teniendo sed, Él pidió agua y lo humillaron dándole vinagre. Estas cosas, hermanos, es necesario que entendamos que todo eso lo hizo el Señor por amor a cada uno de nosotros. Levanta tus manos al cielo en esta hora y comienza a decirle al Señor con tus propias palabras: Señor Jesucristo, en esta hora estamos agradecidos por esa muerte maravillosa, que aunque fue trágica, aunque fue dolorosa para ti, nos ha traído vida abundante a cada uno de nosotros. Por eso hoy queremos honrar tu muerte. Por eso hoy queremos celebrarla. Por eso hoy vamos a hacer esta cena en conmemoración a todo lo que tú viviste allá en la cruz. Este sacrificio no fue perdido. Esto no fue en vano. Hoy aquí hay un pueblo que te exalta. Aquí hay un pueblo que te adora. Aquí hay un pueblo que te bendice. Hoy estamos aquí dispuestos a recibir de lo que tú tienes preparado para nosotros. Aleluya, aleluya, gloria al Señor.